¿Quién era Sor Patrocinio? Sor Patrocinio fue la primera maestra que yo tuve. Era una dominica, una monja dominica, y me quería mucho. y fue precisamente la que me cambió el nombre de Manolo por el de Manolín. Y tengo una tarjeta suya dedicada a mi sobrino, a mi monísimo Manolín, mi sobrino, mi Manolín, y la conservo precisamente en el álbum de fotografía. Tengo, pues, me parece que son 30 y tantos álbumes, claro, son tantos años, y a cada hijo pues le tengo varios álbumes. Después hay un mentor que se llama Arpa, Sí. que a los 14 años conoce a don Manuel Fernández García, sí. Manolín Fernández, como así le llaman, en su tierra, en su Carmona natal, y llega un día de esos de lunes a viernes, y ese domingo o sábado que él no trabajaba, ¿no? Sí. Se va. Le robé. Le roba la pintura, le roba el lienzo. Le robé una pinturilla, sí, y me fui a la azotea de mi casa. Entonces vivíamos en el barrio de San Felipe, y claro, desde mi azotea tenía la torre, y pinté la torre con la ropa tendida. Ese fue el primer cuadro que yo hice al óleo, y además unas pinturas muy buenas, porque eso fue en los años 40. Y entonces aquí no había pinturas buenas, aquí lo que había eran pinturas infantiles, colegiales. Pero las pinturas de Arpa se las mandaba a su sobrino de América, eran inglesas y eran unas pinturas magníficas. Así es que estrené. Pero eso que sos sorprendido, ¿no?, cuando vio la primera pintura suya. Sí. Bueno, sí, porque mi padre, Arpa, bueno, todo se pintaba de natural, él llevaba su trípode y demás, y entonces se puso a pintar la torre de San Pedro, la calle de San Pedro, claro, abajo, y la gente le molestaba y no los dejaba. Entonces mi padre, pues aquí al lado de la tienda, le dijo que subiera al balcón. Entonces subió al balcón y yo me sentaba con él. Y él se dio cuenta que yo estaba interesado por aquello. Y yo no había pintado... Bueno, había hecho los dibujitos normales y demás, y había hecho los dibujos de primero, segundo y tercero de bachiller, que era dibujo artístico, porque después ya en cuarto y quinto ya eran lineales, y eso para mí no era. Entonces, pues se interesó por mí, y dijo, ¿a ti te gusta? Le digo, sí, he hecho, y no tienes cosas que yo vea. Y entonces, pues sí, me acordé de las láminas que yo conservaba ahí en una carpeta, se las llevé, y me dijo, ¿te pintas? Bueno, tú pintas muy bien, ¿y tú por qué no haces algo? Digo, bueno, sí, no he tenido ocasión, aquí no había colores, en Carmona, aquí no había ni pinceles, yo creo que no había ni pinceles, y le robé. Y ese fue mi primer cuadro, que lo tiene mi hermana, porque claro, en aquella fecha se lo dediqué a mi madre y se quedó mi hermana con ese, y lo tiene mi hermana. Carmona siempre ha sido una ciudad de grandes hombres, ilustres, o sea, sí. Son proyectados hacia Sevilla totalmente, ¿no? Sí. Podemos hablar de un Gregorio Cabeza, ¿no?, que sí, amigo vuestro, que fue aquí en Sevilla, pues responsable de la vivienda que hubo durante el tiempo, su hijo José María, amigo, un magnífico aparejador nuestro, y conservador del Alcázar de Sevilla. Mi amigo nuestro, sí. Después don Antonio Cerezo, ¿no?, el que hizo el teatro. Enrique Bernardo Cerezo, sí, que hizo el teatro. Que ese hombre, es curioso la historia de Bernardo, porque este hombre fue a Madrid y vio una representación del teatro y se quedó prendado. Sí. Y lo primero, cuando salió del teatro, dijo, yo quiero un teatro para mi pueblo mejor que el que he visto. Sí. Y con dinero propio de su fortuna, se lo regaló a esta ciudad. Sí, bueno, y además tiraron una manzana de casa, que yo no sé cómo fue posible eso. Hoy no sería posible una manzana de casa entera.
Tenéis un gran teatro aquí, ¿eh? Es un gran teatro el que tenéis, ¿eh? Es un gran teatro. Buscó, más grande que López de Vega, incluso de Sevilla. Buscó uno de los mejores arquitectos, ahora mismo no sé, porque a mí la memoria ya me va fallando, pero uno de los mejores arquitectos que había en España, ¿eh? El teatro es muy bueno, muy bueno. Y además el teatro tenía lo que hoy tiene la Peña de la Giraldilla, que era el casino, después tenía un restaurante y tenía arriba un salón de fiesta, aparte de los camarinos y demás, hasta un salón de fiesta, pero un salón de fiesta muy bueno, que yo no sé eso. Sí. Y en Sevilla hay dos amigos suyos, también de aquí de Carmona, uno que estaba en la Plaza Mengíbar, que era eslava, Ajá, hombre. y otro en la casa de los artistas, sí, que era Paco Buiza. Sí, hombre, sí, tengo obras suyas, ¿eh? Hemos visto ahí que hay un molde, ¿no?, de lo que fue un evangelista, ¿no? Tengo, de Buiza tengo un San Antonio en barro cocido, muy bueno, lo tengo encima de la cómoda, y tengo otra figurita que también es otro evangelista más pequeño, que me parece que lo hizo para, no sé si fue para la cofradía de los despojos, no me acuerdo, y resultaban pequeños. Para los gitanos, era una... No, sí, esos son los evangelistas. Evangelista que está ahí abajo. En marmolina, esos son los moldes en marmolina. Sí, eso está. Tengo en el patio y aquí en la galería esta también tengo a San Lucas y a San Mateo. Y después tengo un San Lucas más pequeñito que lo hizo, es que no me acuerdo ahora para qué paso, bueno, para los despojos, y también lo tengo. Hay que decir que don Manuel Fernández García es hijo adoptivo de la ciudad de Carmona, porque Carmona es ciudad, no es un pueblo, es cabeza de partido. Y es una villa. Y es una villa importante, que mucho que tuvo que ver con la conquista de Sevilla, y es un lugar entrañable donde los sevillanos pues han veraneado durante muchos años, en la parte de Carmona, ¿no? Sí. Esta parte de la judería La nobleza veraneaba aquí y se hizo sus palacios aquí en Carmona, que lo hay. ¿Cómo era esa Carmona que usted vivió sobre los años 40, 45 aquí, después de la posguerra? Pues cuando yo empecé a pintar, había unos patios muy bonitos, con muchas flores. Era casi todo un... Patios de vecinos, en fin. Campo, ¿no? Era campo casi todo, ¿no? Sí, bueno, sí, Carmona era la mitad que ahora, pero en habitante no ha crecido, ¿eh? El habitante tiene, según las estadísticas, pues son los mismos. Ahora está al nivel de los años 40. Esta casa donde usted vive, de la que es patrimonio suyo, esta casa, estaba diciendo Mariano que tenía casi 500 años, ¿no? Casi el tiempo de Cristóbal Colón, ¿no? De descubrimiento de América, ¿no? Está catalogada. Sí, aquí hay partes que no se le puede tocar. No sé si habéis visto algo de la parte de ahí baja. Hay una bóveda, eso no se le puede tocar. Hay un arco que es de 1500 y 1600 y algo. Igual es que los de la plaza de San Fernando, la plaza de aquí, que están fechados en 1600. Hay una arquitectura en Sevilla que es regionalista, que la hace Aníbal González, y hay una pintura costumbrista a la que se aferra usted. ¿Por qué el costumbrismo? Porque no sé, yo creo que es que me lo pidieron los clientes, porque yo es una cosa que no me explico. Es que yo he reproducido casi todos los grabados de David Robert, Richard Ford, en fin, que sí, y me lo siguen pidiendo. Ahí tengo dos precisamente, que uno es la carretera, que lo titula así, de Richard Ford, no, de David Robert, la carretera vieja de Castilla, a su paso por Carmona. Y el otro es de un patio de la Alcázar de Sevilla, que hubo una huerta, dentro de la Alcázar hubo una huerta que precisamente la tiró Gómez Millán, el arquitecto. Entonces, como Aurelio era muy amigo mío, su hijo, fue una de las veces, me dijo, eso lo tiró mi padre cuando se hospedaba Franco en el Alcázar de Sevilla,
pues tiraron la huerta esa de la alberca, y es que me cambiaron, pero yo creo que fueron los clientes, porque pintan mucho para Madrid, para Jerez, y las galerías pues me pedían eso, pues, y yo lo hacía con mucho gusto. Usted viene ya con cuna, su bisabuelo ya era pintor. Sí. Un gran pintor, además. Sí, pero dedicado principalmente, pues como los Medici, dedicado a todo lo que era la parte eclesiástica, porque era la parte que se pedía, ¿no? Sí. Todos los cuadros que tiene, yo no he visto ningún paisaje, todos son religiosos. Sí, todos son religiosos. Y ahora estoy detrás de dos que uno de ellos lo restauré, yo lo limpié yo, unos cuadros grandes de los Reyes Magos en el desierto, y unos cuadros magníficos. Y después había otro, también lo arreglaba, que era una cíngara bailando. Esto lo tiene la familia de Olivero, y el otro, pues, el otro lo tenía la viuda de Octavio Mulet, y lo que pasa es que se la regalaba a los del Santo Ángel de Sevilla, y quiero yo que por lo menos tener esa fotografía. Pues va a buscársela para que la tenga usted. Sí. Bueno, en la pintura hay muchos estilos, pero hay técnicas, ¿no? Y sobre todo hay visión, ¿no? Lo que predomina prácticamente en toda su obra es la luz. La luz, el contraluz, la forma de entender la pintura, y que vaya perfectamente el sol con la mirada y la mirada con el pincel. Pero es que Carmona es muy luminosa. Carmona, cuando yo empecé, era toda blanca. Tenía unos contrastes preciosos. Ahora ya parece que pintan de muchos colores las ventanas, los huecos, en fin, que la moda. Pero es una lástima, porque Carmona era blanca. La Vega de Carmona es siempre admirada, vista desde el cenital de ese magnífico parador turístico que tenéis, antiguo Alcázar de Carmona, y de ese balcón se divisa casi hasta Morón de la Frontera, ¿no? En sus momentos, perfectamente. En sus momentos, y casi rota al final, ¿no? Es increíble la visión tan lejana y tan sutil que tiene en la claridad mañanera de ese azul celeste de Murillo, que deja aquí también las tierras carmonenses, ¿no? Sí. Yo la he pintado muchas veces, y a distintas horas. Varía por completo. Y desde distintos sitios. En fin, la Vega la tengo. Sabemos que usted también es un hombre cofrade y un hombre vinculado también con la cabalgata de Reyes Magos de nuestra ciudad, de aquí de Carmona. Hace 40 años, ¿no? Dirigiéndola, pariéndola, ¿no? Y diseñándola. Sí, 45. 45 años haciendo la cabalgata. De los años 50... Sí, 54, 50, no me acuerdo ya, de los años 50. No ha variado el autor en ningún momento del diseñador. No, ahora la hace mi hijo Fernando. Sí, se la he dado. Pero decirle que estamos en una tertulia, ahora vamos a abrir las caras un poco para que ustedes la vean. Contamos con Mariano, hijo de... Que también ha hecho cabalgata. Manuel Fernández, que está con nuestro Augusto Morilla, que es un excelente escultor, imaginero, y además un artista completo, y que también tiene como denominador como un Paco Puiza, de aquí de Carmona, ¿no? Fue alumno suyo. Y me gustaría preguntarle, primero, por la Semana Santa de aquí de Carmona. ¿Cómo es? Buena. La Semana Santa... Sabemos que se puede pasear por la campana, los pasos de aquí. Sí. La Semana Santa es muy buena. Y el marco que tiene, pues, es precioso, vamos. El marco, esa puerta de Sevilla, Santa María, la lonja, pues, es una preciosidad el casco antiguo. Está hecho a medida, porque también es la parte de la judería, la parte estrecha de Carmona, la parte... Bueno, hay muchos que no pueden, no. Pero yo he conocido los pasos de aquí de la judería, de San Blas. Lo he conocido por esas callejas estrechas, porque los pasos eran más pequeñitos.
Y ya no. Y además en Santa María, cuando se hizo el primer paso, se entraba por la Puerta del Sol, y ya el primer paso grande que se hizo ya no cabía y se quedaba fuera, porque por la Puerta del Príncipe no puede salir. No, es que la Puerta del Príncipe estaba rota, los hornos estaban rotos y no se podía abrir. Y además se ponía el monumento antiguo que llegaba, se ponía allí precisamente en el trascoro. Y recuerdo del primer paso, ya cuando mi padre, que era el hermano mayor de la Quinta Angustia, compró el de la Borriquita de Sevilla, ya entrábamos por la Puerta del Príncipe, por la Puerta de la Loja. Su padre era comerciante de aquí, ¿no? Sí. Y no había con buenos ojos eso de que su hijo se dedicara a la pintura, ¿no? No. No quería. Un artista en la casa, ¿cómo va a ser? ¿De qué va a vivir? No quería, pero claro, cuando don José iba por mí, pues... Era un buen padrino, ¿no? No se atrevía, José Apá, cuando don José iba por mí, mi padre no se atrevía. ¿Al principio le daba a su padre el valor que tenía lo que hacía, o creía que eso era un juego de niños? ¿O veía que ya había un artista en potencia? No, en aquella fecha no... Era un juego, ¿no? No. Había que estar allí en el mostrador. Aunque yo estuve en el colegio de San Hermenegildo, donde mi hermana, estuve 3 años. Y después estuve en los Escolapios en Sevilla, estuve 2 años. ¿No recuerda el patio de la Virgen, de los Escolapios de Sevilla? En los Escolapios, que si recuerdo. Hombre, claro. En la Plaza Ponce de León. Claro que recuerdo. Y después oratorio que había en la primera planta, extraordinario. Sí. ¿Y por qué lo sabes? Porque tú no tienes edad, ¿no? Yo estudié los Escolapios. ¿También? Claro. Y hemos entrado por allí por la calle Sol, con esa iglesia tan magnífica, en ese coro que teníamos arriba. Sí, oíamos misa allí. El patio de la calle Mataca, ¿no? Exactamente. Y salíamos por la sacristía, salíamos a la plaza de Ponce de León. ¿Quién estaba allí de prefecto en aquel tiempo? En aquel tiempo, ¿quién era? Agapito, les decía. Padre Agapito. ¿Y Padre Leoncio también estaba por aquella época? Sí, también. Y Plas también. Y uno que le decíamos el Pato, que daba clase de alemán y espurreaba. Sí. Y había seglares también. Había un profesor de dibujo que se llamaba José, que era extraordinario, era un bajito, pero era un... Don Luis, en fin, yo Don me Luis, acuerdo de todo. Arjona también estaba allí. Y me acuerdo de algunos compañeros, como los Cera Larrañaga, y ¿cómo se llama el hermano de la princesa? ¿Cómo es? Bueno, ya se me fue. Ha hecho películas, hacía películas. Así también lo metieron allí. Ese fue en Dos Hermanas. ¿Dos Hermanas? Sí, ese fue en Dos Hermanas. Vamos a ver un poco la tertulia, ahora vamos a hablar con Mariano. Por ahí Aragón, ¿no? Eso es. Jaime de Mora y Aragón. Sí. Jimmy de Jaime Aragón. Sí, allí fue... Los Valdespino, en fin, allí había muchos niños malos. Sí, porque había sido profesional. ¿Y Losada dónde No. estuvo, en Dos Hermanas o en Sevilla? No, Manolo Losada. No, Manolo Losada, yo estuve con él desde las monjas, pero después ya en los colegios, no, estuve con doña Isabel Ovín, estuve con él, y con Pepe en la Academia Army, sí, con Pepe Losada. Mucha gente allí en los Escolapios, que después fueron famosos, fueron gente muy importante, la de aquella época, salieron grandes talentos. Y daban corrida de toros, porque estaba allí Chicuelo, estaba, el hijo de Chicuelo estaba allí, y daban corridas de toros allí en el patio, en el otro patio de dentro, no en el de las columnas. Sí. Pero yo ya entré por después, ya cuando hicieron la obra y demás, un día entré a ver aquello, y la escalera la habían conservado también el claustro, en fin, algunas cosas sí, algunas cosas sí quedaron bien. Después hizo allí la parte de apartamentos exteriores, la calle, eso fue doloroso, sí, fue un pecado mortal frente a lo que fue la pasada de Rialto, en el Jerónimo Hernández,
hacer esa barbaridad. Pero bueno, son las cosas de la piqueta y de cómo se veía. Vamos a hablar ahora con Mariano. Pero bueno, Sí. quería decirte una cosa de los escolapios, porque Sí. salíamos por la puerta de la sacristía Sí, de los terceros, sí. y los domingos oíamos misa Sí, la calle Sol, sí, la calle Sol, sí. el restaurante. Y el Cristo de la cena, Sí, pues estaba al salir de la sacristía y estaba con un pan en la mano, bendiciendo, así, Sí. ¿no? Y salíamos a decir, fue el año del hambre, ¿eh? Y decíamos, mira, está diciendo, el bollo para dos. El bollo para dos. El bollo para dos. Era cosas de la época Y salíamos del año 40, estamos hablando del año del hambre, Sí. el auténtico hambre que pasó Sí. toda Sevilla y su provincia, ¿no? Sí, claro, sí. Además era verdad, que nos daban un bollo para el bollo. Mariano, tú que has convivido toda la vida con tu padre, bueno, como pintor, ¿qué es lo que más te gusta de él? La luz y la maestría que tiene en la paleta. Yo cuando empecé a pintar me sentaba al lado de él y lo que más me llamaba la atención era la mezcla de colores, ¿eh? La facilidad de la mezcla de colores y la transparencia de la sombra y eso, la pureza de la luz, eso me encanta. No hay un color sucio en su pintura. Es una pintura transparente. Es un gran acuarelista. Se ve a través de su pintura, a través del óleo, se ve que tiene que ser un buen acuarelista. Lo es, aunque hace tiempo ya que no hace acuarela, pero es un gran acuarelista. Cualquiera que sepa algo de pintura, sabéis que los blancos son los que mandan, Sí, o sea, sobre el blanco sale el color, además no es corregible. No, para nada. La acuarela nada. ¿Y tú qué pintura haces, Mariano? Yo me gusta mucho el paisaje y también toco el retrato. Y me encanta su pintura, lógicamente yo, como estoy desde niño viendo lo que él ha hecho, los blancos de él, pues los tenemos también en Alcalá, los tenemos en nuestros paisajes, pues esa pintura es la que yo hago. Y después, la vida de un pintor, ¿cómo se resuelve? Porque son muchas horas de meditación, muchas horas de paseo, muchas veces de no encontrarse. A mí, siempre decimos, estamos aquí gracias a la gentileza de Ricardo Miño, de Antonio Morilla, que lo vamos a ver ahora mismo en pantalla, y que es quien nos lleva a todos estos sitios que son difíciles de encontrar. Yo siempre le digo a Ricardo que nuestra idea es que todas estas entrevistas, aparte de que se puedan emitir en abierto, nosotros lo emitimos siempre en online. ¿Por qué? Porque queda en internet. Y 500 años después, alguien que busque o tu nombre o de don Manuel, no va a salir una palabra, ni va a salir Wikipedia que nació, murió, vivió, sino van a ser cómo estaba con sus plenas facultades, cómo entendía la vida, qué se hacía en esta ciudad, cómo pintaba. Y eso es importante, mantener a la gente viva, no enterrar a la gente. Que Sevilla y los pueblos hacen grandes a su gente cuando se van. Y son grandes cuando están aquí. Después ya son simplemente un recuerdo. Y queríamos hacerlo con tu padre, primero por la trayectoria tan importante que ha tenido y que tiene. Y segundo, que se mantiene vivo a base de masajes en los lienzos, ¿no? Exacto. Y sigue pintando, como bien acabas de decir, que eso es lo que le da la vida y le da la ilusión de cada día, ¿no? Él tiene su meta, él cada día que se levanta tiene su meta y siempre lo dice, ¿no? La he cumplido. Es muy importante para la persona. ¿Qué tipo tardan los cuadros más o menos? ¿Le da tiempo? ¿Le da un tiempo a los cuadros o lo va terminando, lo va Sí, haciendo? los cuadros te piden el tiempo, no eres tú el que tienes que ponerle el tiempo a los cuadros son los que mandan, ¿no? Él es el que te dice el lienzo cuando te metes en él, pues es el que te va diciendo el tiempo que tienes que necesita el cuadro, ¿no? Es curioso porque el otro día estábamos con Juan Valdés, Sí. y él decía, este cuadro ha tenido 17 años puesto en el suelo porque yo no era capaz de terminarlo como yo entendía ese cuadro. Y hasta 17 años después no lo he terminado. Es curioso, ¿no? Puede ocurrir. O sea, hay cuadros que dices tú, no estoy preparado para hacerlo ahora mismo. Exacto. Me refiero a la perfección que uno busca. Bueno, pintar se puede pintar de cualquier manera y hacer todo se puede hacer de cualquier manera. Pero el arte, ¿no? El cuadro se puede acabar rápido, si quieres, pero a lo mejor no es lo que tú buscabas en ese cuadro, ¿no?
El cuadro es el que te llama y el cuadro es el que, incluso el tratamiento que le tienes que dar, ¿no? A un paisaje no es lo mismo que un retrato ni un bodegón, es diferente, ¿no? Bueno, vamos a seguir hablando ahora, ya vamos a enfocar ahora a nuestro querido amigo Augusto Morilla. Augusto, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, tuvimos la suerte de estar en tu casa, de charlar contigo y hablando también del denominador común de Buiza, ¿no? Sí. Buiza, vosotros, tu escultor, imaginero, a partir de él, hoy un hombre ya con su desarrollo pleno y total, Mariano como pintor, don Manuel Fernández García, Manolín Fernández, como lo llama su pueblo, en su pintura, maestro de maestros. Maestro de maestros. ¿Qué relación de Buiza tuviste tú con él? ¿Y él te hablaba de don Manuel ya? Sí, él hablaba de Carmona de una forma que se llenaba, se engrandecía, porque cuando se ponía a nombrar a los personajes de este pueblo, donde él se arrimaba, que si Arpa, que si conocía a Eslava, que si conocía a un señor que ahora no recuerdo cómo era, que tenía una tallería, donde en el horno se arrimaba mucha gente a hacer cositas de barro, que era donde él se inicia a aprender precisamente. Entonces daba un gustazo para mí, un gustazo escucharlo, porque a mí hay una de las cosas que más me engrandece y más me llena, es escuchar precisamente, como estamos escuchando ahora, a Manolín. Me gusta la palabra Manolín porque es cercana, es como si estuviera con alguien entrañable al que yo le puedo hablar de tú y preguntarle cosas íntimas para yo a la vez aprender. Entonces con Buiza me pasaba eso, cuando llegaba a esa tertulia o venía Eslava a verlo, a hacerle esa visita, pues claro, se liaban los dos a hablar de su pueblo y de ¿te acuerdas de? ¿Sabías que? Tú sabes, y eso para mí yo era un silencio, yo hablaba muy poco en esa época, ahora hablo mucho, pero entonces hablaba muy poco, lo que intentaba era abrir mucho los oídos para ir absorbiendo y aprendiendo. Por eso el hecho de estar hoy aquí en este estudio, que además me llama tanto la atención porque está lleno de espíritus, de duendes y de gente muy sabia, y estar precisamente aquí con el padre de Mariano, a mí me llena de satisfacción y de orgullo, y voy mirando con los ojos, los tengo chiquititos, pero van cantándolo todo, cómo está, en qué armonía está. Eso es una gozada en mi ser ahora mismo. Estoy aquí, bueno, muchas personas, está Ricardo Miño, un artista de la guitarra, Miño, estás tú, está Mariano, está don Manuel, sí, y hay una cosa que es común, que es el duende, ¿no? El alma. O sea, yo siempre digo lo mismo, tú ahora que sobre la maestranza, pega 20 pases y están 18.000 personas calladas. Ahí está, es... Y no se conocen. Sí, y pega uno un quejillo, un trincherazo. Ajá. Y entonces dice, bien, 18.000 personas a la vez. O sea, el duende es lo más difícil de encontrar en el arte, ¿no? Sí. ¿Cuándo sabéis de verdad que estáis llegando a ese punto, ¿no? Es un punto casi de éxtasis, ¿no? Lo hacía el Greco, lo hacía... Es precisamente cuando no queremos que nos molesten. O sea, cualquier cosa que se mueva en ese momento, o una llamada, es molestarnos. Es rompernos, es quitarnos ese momento que estamos buscando durante mucho tiempo, aunque estés con el pincel, que estés con las gubias, estás buscando. En ese momento estás haciendo una labor de trabajo, que es una palabra que a mí no me gusta, la palabra trabajo no me gusta. A mí me gusta... Que no se vaya la luz en ese momento. Entonces a mí que el día se prolongue, que el día se prolongue. Es que no quiere que acabe, que no llegue el hambre, ¿sabes? Porque la necesidad de comer es cuando no quiere que ese momento se vaya. Estás ahí, está algo, como hablabas antes, una obra que se ha iniciado y no la ves, y la aparta, la dejas dormir. Para cuando llegue ese duende, ese momento, es cuando tú dices, ahora, entonces te vas igual esa obra lleva 3 años dormida. Es cuando te vas a por ella.
y la coges y empiezas a verla. Y aquello que te parecía que no iba a ver nunca, en ese momento lo estás viendo. Es cuando lo desarrolla en muy poco tiempo, da igual la desarrolla. Porque es cuando ha venido el duende. Ese duende existe, aunque los que están fuera de estos muros o de un estudio o no conocen el alma del artista, piensan que no, pero existe. Es igual que cuando tienes que cortar con la obra porque ya estás borracho. Y es una borrachera que te da el trabajo. Y este trabajo tienes que dejarle irte para volver otra vez a encontrarte con ella. Pero cuando ya estás emborrachado de la labor que estás haciendo, lo mejor es echarle el velo y quitarte del medio. ¿A ti te pasa eso igual, Mariano? Totalmente. Llega el momento en que uno no quiere que se acabe el día porque está a gusto con la obra, que es el duende, y además todo sucede cuando tú estás pintando, cuando tú estás trabajando. Esto de la inspiración, sentado en un banco esperando que te caiga la inspiración, no. La inspiración llega cuando estás trabajando, cuando tú estás, al principio a lo mejor estás frío, y cuando estás dentro del cuadro sin darte cuenta, cuando te das cuenta, es como acaba de decir Augusto, no quiere que se acabe el tiempo, porque está el duende y está la inspiración. Es por eso que yo decía antes, que lo de la palabra trabajo, a mí cuando me preguntan muchas veces, yo me preguntan, ¿tú trabajas? Yo no trabajo, pero vamos, no trabajo ni he trabajado nunca. ¿Cómo es eso? Pues eso es lo que te gusta. Claro, porque yo no estoy trabajando, estoy dedicándome a lo que más me gusta, estoy gozando. Y la palabra trabajo significa un esfuerzo que estás obligado a hacerlo, pero sin tú querer. Eso decían los sabios, ¿no? Dice que el que encuentra lo que le gusta no te va a trabajar en su vida, porque hace lo que le gusta, ¿no? ¿Y tú cuándo te encuentras más a gusto? Hay cosas que se perciben, sobre todo lo que les gusta el arte. El arte muchas veces llega en un sueño y uno lo ve tan claro, que al despertarse el sueño se borra y no eres capaz de hacerlo lo que has visto. Y lo tiene en las manos, y lo tiene en el pensamiento, y sabe hasta cómo se hace, y sin embargo no eres capaz de hacerlo en ese momento. Sí, hay muchos cuadros que se quedan en la mente. Hay muchos, y a ti te pasa lo mismo. Hay muchas pinturas que tú quieres realizarlas, pero se quedan, no llegan a hacer paridas, ¿no? Se quedan en la mente, se destruyen en la mente, ¿no? Sin embargo, has hecho en el sueño. Sí, la has hecho en el sueño, y también te ayudan a lo mejor a otro cuadro, a otra... Eso le pasa a todos los pintores, a mi padre y a todo el mundo que sea creativo, ¿no? Oye, le falta que Fernando, ¿no? Fernando. Vamos a hablar de Fernando un poco también, que debía estar aquí con nosotros. Sí. ¿Y Fernando qué hace ahora? Fernando es restaurador y también pintor. Y ahora habrá acabado la cabalgata de Carmona, ha terminado la cabalgata de Carmona, y me imagino que estará con su estudio pintando y restaurando. Fernando es capataz en Semana Santa del Silencio de Sevilla, de Santa Cruz y de Montserrat, ¿no? Sí, es muy completo. Fernando es... Bueno, es mi hermano. Sí, Fernando es un artista. El mayor de los varones. Es un artista. Es sobre todo cuando lleva ese paso de Cristo de la Misericordia, de Santa Cruz, que es enorme, la Virgen de los Dolores, que se hizo posteriormente. Y él restauró la Virgen que va en el paso de Cristo. Sí, además que había un paso que era uno solo, era el paso de Cristo, de la Misericordia, y después ya se hizo el segundo. La Virgen del Lava, precisamente. Sí. Y es un hombre además muy vinculado al Ateneo de Sevilla, está muy vinculado al Ateneo de Sevilla, y además es un gran capataz, un hombre muy serio, además le gusta, no tiene nada que ver con la bohemia quizás de Mariano, ni tiene nada que ver con la exquisitez de don Manuel Fernández, pero bueno, es un hombre también muy afincado en Sevilla, además muy querido, y además ha hecho muchísimo por el Ateneo, por su obra y por la cabalgata, ¿no? Don Manuel, vamos a seguir hablando de la cabalgata de este año, por ejemplo, de los Reyes del año 2017. ¿Cuándo empezó usted a gestionarla? Del año 2017, la cabalgata última. Diseñar la cabalgata. Ah, la última. La última. No, esta última, de hace unos cuantos días. Esta la ha hecho Fernando. Esa la hizo Fernando. Sí, Fernando lleva ya, me parece que son 12 años. Sí. ¿Y la última suya fue en el año...? La última mía... ¿Fue cuando le dieron el título de hijo adoptivo? ¿Fue en esa época? No, es hijo predilecto. ¿Hijo predilecto de Carmona? Él es hijo predilecto de Carmona. No, bueno, yo soy socio honorario, me dieron la medalla
la medalla de las bodas de plata de la cabalgata, la medalla de oro. Me hicieron un homenaje, sí, la Peña de la Giraldilla, que es la que lo organiza. Y después el ayuntamiento ya me hizo el hijo predilecto de la ciudad. Le pusieron una calle. Ah, una calle una también, plaza. que tengo una placita aquí muy cerca. Y además, vamos a ver, sí, además es una placita que no tenía nombre. Y entonces desemboca la calle José Arpa, la de mis maestros, desemboca. Qué curioso, ¿eh? Sí, hablaron de ponerme una circunvalación en la barriada de los pintores. Eso no es. Algo más cercano. Algo más cercano. Curioso, ¿eh? Don Enrique Valdivieso la vio un día que vino aquí Sí. y dice, qué bien está, además dice pintor. Dice, porque es que ponen los nombres y no sabe nadie quién fue ese individuo, por lo menos esta pone pintor, claro. Manuel Fernández, sí, y además sale de la calle José Arpa y no sé si habéis pasado por ella. No, ahora pasaremos antes de marcharnos, porque queremos un reportaje del fotográfico de esta casa que es tan bonita, y sobre todo con ustedes aquí, y que quede, bueno, como también para que os lo mandéis también a vuestras amistades a través de internet, pues todo lo que hemos hecho hoy, ¿no? Don Manuel, ¿qué encargo tiene usted últimamente? ¿Tiene usted algún encargo especialmente? Bueno, te voy a hablar de tu... Mira, se me terminó el libro de los encargos, un libro de acta, en fin, donde yo apuntaba los encargos. Y claro, como estuve bastante mal, digo, bueno, ya no compro ningún libro porque yo ya no voy a hacer más cosas, ¿no? ¿Y sabes lo que estoy haciendo? Le estoy pegando hojas, le estoy pegando folio y no paro de pegarle folio. Digo, eso está bien, eso está bien. Su pintura está con esto. Ahora me están llamando dos de Madrid, de galería, sí. que yo ya ni me acordaba de ellos y ellos sí de mí. Puerta de Alcalá. Sí, Puerta de Alcalá y otra en la calle Velázquez, otra en la calle Velázquez de Madrid. Y bueno, en Jerez tenía dos, pero eso ya no es. En Cádiz tenía Camuñez también, que tampoco ya no viven. No, sí, es que ya. ¿Y con Maireles? ¿Se llegó a conocer Maireles? No. Andrés Maireles. ¿Y a Grosso? Bueno, sí, Grosso sí, es que Grosso venía aquí de jurado a la exposición de septiembre del ayuntamiento, claro, y yo era concejal, y claro, sí, además sacaba los cuadros al patio para verlos, en fin, y me acuerdo, fue ya cuando empezamos el surrealismo y estas cosas, y claro, Grosso no era de esa época, sí. Y entonces recuerdo de uno que lo separó de los demás y parece que le gustaba algo. Y se le ocurrió decirle a los compañeros de jurado, que venía don Hernández Díaz. Sí, sí. Alcalde de Sevilla. Sí, venía también con él. Y se le ocurrió decir, mira, por lo menos este ha tenido buen gusto y le ha puesto un marco muy bonito. Para arreglar el tema, ¿no? Sí. Quedó estupendo, vamos. Eso no se me olvida, de Grosso. Es curioso, ¿no? Sí, Grosso venía, además, venían a ver la Virgen de Gracia, sí, y le comprábamos torta inglesa, que es lo propio de... Usted tiene un cuadro aquí, en la iglesia de Virgen de Gracia, ¿no? ¿No hay un cuadro suyo aquí en Santa María? ¿En Santa María? No. Arpa sí tiene un cartel. Arpa tiene uno. Arpa tiene uno. Sí. Muy bueno, sí. Es curioso. Y Grosso lo que hizo, me parece que fue que le hizo un retrato a Arpa pintando el cachorro. Sí. ¿No fue así? Sí. Ahora estamos en la exposición de Diego de Velázquez y Bartolomé Esteban Murillo aquí en Sevilla, ¿no? Vamos a hablar de palabras mayores, ¿no? Tuvieron que dedicarse exclusivamente casi al tema religioso porque en aquel tiempo o se dedicaba a eso o no podía pintar, no había posibilidad de estar un mecenazgo de ningún tipo. Igual que mi bisabuelo, o sea, los cuadros que de mi bisabuelo son todos temas religiosos. ¿Y qué le gusta más, por ejemplo, de Murillo, por ejemplo, de Bartolomé Esteban Murillo?
Eso son palabras mayores. Mira, ahí tengo la visitación. La visitación es por la ¿Pronunciación? Anunciación. Anunciación. Mire, mire. Y este cuadro, bueno, ese sí, ese es de Murillo. Este es de Murillo. Esto es, pues, una cosita de Manolo Losada, de Manolo Losada, Manolo y Antonia. Este cuadro lo pinté, vamos, lo copié yo, y está en la calle, tapando un hueco de una escalera, en la calle Real. Ah, sí, hombre. González, ¿sí? El cielo, siempre se ha dicho que el cielo azul de Murillo es único, manejan los azules de una forma excepcional. Y también está la servilleta, que también es uno de los elementos magníficos que tiene, de las obras que tiene. Y la verdad que las Inmaculadas también son excelentes, ¿no? Las Inmaculadas de Bartolomé Esteban Murillo, que nació precisamente en la Puerta Carmona y que curiosamente la iglesia y la calle le obedecen su nombre porque se bautizó allí, en San Esteban, ¿no? Por eso es Bartolomé Esteban Murillo, ¿no? La pintura de Murillo es excepcional y además de una claridad meridiana, ¿no? Y de una mística extraordinaria. Yo creo que empezó a hacerla por necesidad, pero después se cultivó en la mística, ¿no? Y esta foto es muy buena, claro, sin esta gloria, sí. Porque yo esta gloria no la pinté en el cuadro, yo pinté esto tapando el hueco de la ventana y... Sí. Bueno. Sí, la gloria se llaman los cielos, que existen en los cuadros en la parte superior, y se llaman gloria lo que lleva de insignia pintada los palios en la parte interior, cuando da la parte de la candelería, ¿no? Que también son las glorias, ¿no? Pero cuando lo he ido pintando, he ido disfrutando de esta mezcla, en fin, de esa luminosidad. Procuré hacerlo lo mejor posible. ¿Y de Velázquez, de Diego Velázquez? Bueno, eso ya... Otro... Me gustó mucho porque es Héctor Valiente, impresionista. Es más impresionante. Es algo, si te vas al Museo del Prado, te vas a cualquiera de sus obras, ¿no? Esa mano con esa sortija ahí, que no está que se hecha. Sale, sí. No, es que no está hecha y la ves. Sí. ¿Cómo es posible eso? Sí. ¿Cómo es posible? Y la gamba, ¿no? Que está allí en la catedral, ¿no? ¿Cómo es posible? La gamba, en italiano la pierna, ¿no? Se ve concretamente en uno de sus cuadros que están en la catedral de Sevilla. Está realmente pletórica de obras de arte. Y que nosotros ya tuvimos la suerte de estar allí también en la capilla de la Antigua, de la Virgen de los Reyes, también al lado, y disfrutando un poco de lo que es esta universidad, digamos, de la cultura, que es también la otra forma de ver y entender la arquitectura sevillana, que es la catedral, ¿no? Pues ahí está la mezcla de 800 primaveras de las generaciones de judías, cristianas y árabes, ¿no? Que dejan esa forma tan excepcional, ¿no? De hacerlo, ¿no? Que al final terminamos ya con esa atalaya de la Giralda, donde se coronan después con su... Aquí en Santa María también tenemos la Virgen de la Antigua. Sí. Tenemos el San Cristóbal, tenemos la Virgen de la Antigua. Es muy sevillana Carmona, ¿eh? Sí, o Carmona es muy sevillana, podemos decirle. O sevillana es muy carbonense, ¿no? Podemos decir una de las dos cosas, ¿no? Yo no sé, sí, además es así. Hay muchas cosas que... Muchísimas. Por la vinculación continua. Muchísimas. La nobleza con Sevilla y en aquella época eran gente que eran mecenas, ¿no? Yo digo que la muralla, aquí en Carmona, la muralla es el Guadalquivir en Sevilla. Sí. Porque el arrabal siempre ha sido distinto a la ciudad. Sí. Y hasta en eso nos parecemos. Sí. Sobre todo aquí antes se pasaba por la puerta de Sevilla y creía que Carmona no existía porque la gente no entraba. La gente no entraba. O sea, se ha descubierto cuando ahora empieza ya de kilómetros y kilómetros antes de llegar aquí a verse de Carmona, ¿no? Yo como mi padre hay tantos años comerciante, pues cuando murió mi padre, pues vinieron muchos de Peiré, de Iglesia Pérez y Solo, de Primitivo Santo, en fin, vinieron muchos al entierro, que fue en Santa María. Y después me decían eso mismo, dice, habíamos pasado por Carmona y nos creíamos que la puerta de Sevilla era el castillo que hay en muchos pueblos, que era el final, del pueblo, y claro, ya subieron a Santa María y vieron lo que era Carmona y vieron lo que era el casco antiguo, me decían eso, dice,
desconocida, Carmona desconocida. Pero es curioso, don Manuel, porque tampoco la gente en Sevilla, alrededor del Alcázar de Sevilla, cuando llegó el año 29, la época de la exposición de Lieja, que coincide con la de Sevilla, pues resulta que el barrio Santa Cruz y todo lo que hay fue del año 29, que se hizo casi antiguo todo, para darle propiedad a lo que era el Alcázar a sus alrededores, que no es una cosa que tenga 200 años, que es una cosa que es muy reciente, del año 29. O sea, ahí se hicieron esas pequeñas casitas, se hicieron esos pequeños apartamentos que eran para la gente que venía para estar en la exposición. Los grandes pabellones reales eran para atender a los consulados y los otros eran para atender al público que servicio. O sea, luego que sepa la gente que eso no es tan antiguo como parece, que daban las calles, los torreones, pero los intermedios es del año 29. O sea, fíjate que lo que ocurre en las tertulias es que se saben cosas que parece que llevan mucho tiempo, pero que no están, ¿no? No. ¿Sí? Pero estos callejones que tenemos aquí, esos son de verdad. Sí, esos son de verdad. Auténticos. Sí. Eso es auténtica. Esos son auténticos. Y los que se han perdido. Bueno, tenemos que había dos tipos de ciudades, la que estaba extramuro e intramuro, ¿no? Intramuro era la defensa natural que tenía la ciudad, ¿no? Con sus puertas que se cerraban. Sevilla estaba la puerta del aceite, la puerta del osario, la puerta de la carne, por donde entraba la carne. La puerta del osario salían los muertos para enterrarlos. La puerta del osario, no puerto osario, la puerta del osario, ¿no? A la puerta del sol, ¿no? La puerta real, por donde llegaba el rey, ¿no? Cuando llegaba directamente a la Virgen de las Mercedes, justamente a la puerta real, ¿no? Lo que es curioso es que allá hubo una puerta de Carmona y una puerta de Córdoba, en Sevilla. Sí. Y bueno, ¿y eso por qué? Si la carretera era la misma. Es curioso. Es curioso, y bueno, pues también es curioso que cuando aquí llegó las legiones romanas, pues tenían que entrar por Sevilla y entrar por la puerta de Carmona. Sí. Y por la puerta de Carmona resulta de que llevaban un pedazo de estandarte los romanos extraordinariamente grande que no cabía por la puerta. Y entonces paran las legiones romanas, eso está totalmente documentado, y entonces cogen el estandarte con unas cuerdas, lo suben por lo arte, porque Roma ni su estandarte se podía inclinar ante Sevilla para ser tomada. O sea, pasan por lo alto y la dejan caer. O sea, es curioso, Sevilla tiene una cantidad de historias increíbles, ¿no? Y Carmona igual, ¿no? Y Carmona igual, claro. Carmona tiene aquí también sus duendes, tiene sus misterios de Carmona, ¿no? Carmona es una ciudad del misterio. Tiene una época muy movida cuando Pedro I, Pedro I se vino a vivir al Alcázar, donde está hoy el Parador. Fue muy movido aquello, los Samaras, la que liaron aquí, Sevilla siempre ha estado... hicieron una cabecina buena. Bueno, aquí en Sevilla los Montpassier, que eran los duques de Montpassier, eran unos conspiradores contra el rey tremendo. O sea, lo que hoy, si no tenían allí, lo que hoy es el Parlamento de Andalucía, aquello era una vaguada donde estaba el Malbaratillo, que era la parte del río, totalmente arenosa, y ahí llevaban las barcas y se paseaban la gente, pero los Montpassier eran los conspiradores. Y aquí exactamente igual. Aquí tenían su corte. Aquí hubo muchísimas. Después don Pedro I era un pendenciero, ¿no? Un hombre que estaba continuamente un espadachín, un mujeriego tremendo, ¿no? También tiene muchas historias en Carmona que... Coronel, fíjate. Con María Coronel, Pedro I, todo lo fíjate, María Coronel, María Coronel que... él se enamora de ella. Sí. Claro, su marido era un oficial, lo manda a él a la primera línea de combate para que muere y él se busca los amores de ella y al final ya después de estar un momento de monja y todas las cosas opta por echarse aceite hirviendo en la cara, ¿no? Y desfigurarse. Pero, y entonces el cuerpo incorrupto se sigue viendo cada año. Sello de bella tipa que tuve esas cosas. Le falta que ve cosas nuevas. La cara quemada y está puesta. Ahí dicen que cuando se enterró crecieron flores, ¿no? en su sepultura. Justamente la calle Doña María Coronel, la misma entrada de lo que es la plaza de Burgos, un poquito adelante, Doña María Coronel, a la izquierda, está el convento. Pues allí iremos un día para que tú lo veas y... ¿De las Hermanas de la Cruz? No, las Hermanas de la Cruz están en otro lado. Están en la calle Alcázares, las Hermanas de la Cruz. Y están en Doña María Coronel, la calle exactamente esa, ¿no? Pero es curioso, ¿no? Pero está lleno de conspiraciones también la parte de Carmona, ¿no? Carmona hubo unas luchas intestinas también muy importantes en la época de la Guerra Civil. ¿No? Aquí, en época romana estaba continuamente en guerra. Y que aquí
A Pedro I no le decimos el cruel, le decimos el justiciero. El justiciero, sí. Porque también a él se la liaron. Sí. 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 A él se la liaron. Aquí estuvieron, o sea, aquí estaban los hijos de Pedro el Cruel, estaban aquí en el Alcázar cuando el Enrique II lo asesina. Es curioso, la vida de Pedro I... Hay un cuadro de arpa, de arpa en el museo aquí, que es precioso, que cuando entra Martín López de Córdoba a darle la noticia, están los príncipes, y está el ama de los príncipes, muy bonito el cuadro ese, muy bueno. Bueno, pues le ha ido una hora de tertulia aquí sin darnos cuenta, ¿eh? Hay que decir que mandó a hacer la Alcázar de Sevilla. Pedro Sí, I. naturalmente. Una maravilla. Se trajo a los mejores arquitectos del mundo árabe. Porque él respetó la parte de Granada, que siguiera siendo en el mundo árabe, no se enfrentó a ellos. Pero sí, sin embargo, sí se trajo a los mejores arquitectos. Y de ahí fue que se hiciera después, cuando el rey árabe de Granada ve la Alcázar de Sevilla Boabdil, y dice, ¿esto qué es? Esto es impresionante. Un rey cristiano puede hacer esto. Y mandó a hacer el patio de los Leones, de la Alhambra de Granada. Que fue un hombre que, aparte de justiciero, un hombre con una cultura y con una exquisitez de arquitectura impresionante. No, se conoce sus obras, como un gran rey. Lo que pasa es que es una etapa loca, ¿no? Claro. Y entonces ahí ocurrieron muchísimas cosas, ¿no? Pero desde aquel momento, ¿no? Están, en este caso, tan pendencieros, que cuando le dicen que han visto a ese hombre que llevaba la capa, ¿no? Y que le habían cortado el cuello, ¿no? Dijo, bueno, pues sí, yo les prometo que mañana la cabeza del rey don Pedro, bueno, cabeza, ¿no? La cabeza del asesino, ¿no? Estará colgada desde lo alto de una hornacina allí en la calle donde fue muerto, ¿no? Y curiosamente lo que se fue decapitar una estatua suya, la metió dentro de una bolsa y la puso en lo alto, pensando la gente que le habían cogido al asesino, ¿no? Porque era él el que lo había hecho, ¿no? Claro. O sea, qué bonito, da un gustazo escuchar las historias son cosas de Sevilla, ¿eh? Son cosas muy importantes y cosas que hacemos. Pues, mi querido Augusto Morilla, muchísimas gracias por estar con nosotros en la tertulia, por traernos hasta esta casa. Mariano, gracias por abrirnos las puertas de esta palacio, porque este es un palacio donde se resumen muchas historias, ¿no? Son 500 años de vivencia, cuántas familias habrán vivido aquí, ¿no? Y a don Manuel García Fernández, Manolín Fernández, como así como le gusta que le llamen en su pueblo, aunque tiene un don como una catedral de grande, pues darle las gracias por su amabilidad, por su visita, por su cortesía y por su forma de entender la vida. Hemos hablado un poco de todo, como pintaba y ya lo conoce todo el mundo. Hay mucho más. Pero bueno, le pondremos otra hoja más al libro y nos concede otra entrevista dentro de 2 o 3 años que vengamos aquí a estar como ustedes. Bueno, Manuel, muchísimas gracias por estar con nosotros. Al contrario, ha sido un placer. Nada.